cuando Jerónimo me llamó para decir que él y Delfina necesitaban un lugar donde quedarse solo por 6 meses. No lo pensé 2 veces. Ella había perdido su trabajo en mercadotecnia y el contrato de su departamento estaba por terminar. Mi casa en Mazatlán, Sinaloa. Tenía espacio de sobra. Les dije que podían usar el cuarto de huéspedes de arriba hasta que se pusieran de pie otra vez. 6 meses parecía un favor manejable para mi único hijo. Eso fue hace 16 meses. El cuarto de huéspedes se convirtió en su suite y el estudio de arriba en su sala privada. El plan de los 6 meses se desvaneció en un arreglo tácito donde nunca se mencionó la renta. Las cuentas se absorbieron en las mías sin ruido y las cajas de Delfina invadieron el garaje. Jerónimo sigue trabajando turnos largos en el puerto, pero Delfina pasa sus días haciendo contactos en cafeterías boutique, subiendo fotos impecables a Instagram y, de alguna forma, encontrando dinero para bolsos de diseñador nuevos. He notado las pequeñas cosas. Organiza noches de vino con amigas sin pedir permiso, apoderándose de mi cocina y dejando botellas vacías en la encimera. Encontré mis platones favoritos para servir en el maletero de su carro, todavía envueltos en servilletas de las fiestas que arma una vez. Llegué a casa y la vi usando el suéter de cachemira de mi difunto esposo. Ni una palabra. Solo un encogimiento de hombros cuando le pregunté. Me digo a mí misma que lo deje pasar. Jerónimo llega cansado del trabajo. No quiero añadirle más peso, así que mantengo la paz. Me muerdo la lengua cuando la voz de Delfina resuena desde la terraza, presumiendo a una amiga sobre cómo vivir aquí es como estar en un resort costero, sin la cuenta que pagar. Sonrío con cortesía cuando me presenta en las reuniones como la mamá de Jerónimo en lugar de usar mi nombre, pero últimamente mi paciencia se está agotando. No es el dinero, aunque siento el apretón, es esa sensación que se arrastra, de que mi casa ya no me pertenece del todo, que mi rol aquí pasó de anfitriona a sirvienta invisible, y cada día pesa más, de formas que ya no puedo ignorar. Esa pesadez me siguió hasta la cocina una tarde, justo antes de que la última propuesta de evento familiar de Delfina lo cambiara todo. Si hay algo en lo que Delfina brilla, es en mantener una imagen perfecta. Su vida es como un carrete de highlights vestidos de diseñador, con tacones imposibles, copas de champán inclinadas justo para la cámara, y un flujo constante de fotos familiares curadas donde la luz siempre es dorada y las sonrisas parecen sin esfuerzo. Puede pasar horas editando una foto de brunch, hasta el arte en la espuma del latte, en público. Es toda calidez y encanto. En las reuniones de la iglesia o asados del barrio, saluda a la gente con un abrazo y un cumplido, recordando los detalles más pequeños sobre sus hijos o trabajos. Conmigo, es educada pero cortante. Nuestras charlas se quedan en lo superficial, como si guardara la dulzura para quienes puede impresionar. Empecé a notar un patrón en las fiestas. Para los primos de Jerónimo, armaba canastas de regalos elaboradas, llenas de chocolates importados, vino fino y chucherías de lujo, y las presentaba con un gesto dramático. Para mí, era una vela aromática de la sección de rebajas. O a veces, nada de nada. Me decía que no necesitaba gestos materiales, que la bondad no se mide en listones y moños, pero el contraste era difícil de ignorar. En la última Navidad, repartió pulseras de plata grabadas a todas las mujeres de la familia. Mi muñeca se quedó vacía. «Ay, no pensé que te la pondrías», dijo con una risa ligera, ya volteando para servirse más vino. Sonreí como si nada. Pero esa noche, una vecina que estaba en la mesa me llevó aparte. No pude evitar notarlo, dijo en voz baja. Ella siempre, sus palabras se desvanecieron, pero el significado era claro. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que otros lo veían también, las exclusiones calculadas, los cortecitos disfrazados de descuidos. Por años, me había convencido de que era yo la sensible. Ahora, no estaba tan segura.
Era principios de primavera cuando Delfina llegó a casa una tarde, con los tacones repicando contra el piso, y anunció su idea para una gran celebración familiar. Delfina entró a la cocina una tarde, todavía con su blusa de seda de alguna comida que había tenido, y anunció su idea brillante. Jerónimo acababa de ser ascendido, y los cumpleaños de sus primos estaban a solo una semana de diferencia. ¿Por qué no?, sugirió. Armar un evento grande para celebrar todo de una vez. Será más fácil para todos, dijo, con los ojos ya brillando de la planeación. Y yo me encargo de todos los regalos este año. Lo haré inolvidable de verdad. Jerónimo se vio complacido, hasta aliviado. Había estado trabajando horas extras, y la idea de que Delfina le quitara algo de encima claramente le atraía. Asentí, imaginando una tarde agradable con la familia. Quizás hasta una chance para que las cosas entre Delfina y yo se sintieran menos tensas. Si ella tomaba el mando, tal vez pensaría en incluirme en la consideración que derramaba sobre los demás. En las semanas siguientes, se convirtió en un torbellino de conversaciones susurradas y mandados rápidos. La oía en el teléfono en el cuarto de huéspedes, con voz baja y animada, la puerta bien cerrada, cuando le preguntaba cómo iba la planeación. Sonreía con delgadez y decía: «Ay, ya verás. Va a estar increíble». Bolsas de compras empezaron a aparecer en lugares raros metidas bajo la cama, apiladas en la esquina detrás del escritorio. Una vez, alcancé a ver una caja negra elegante asomando del papel tissue antes de que la agarrara y la subiera. Me dije que no husmeara, lo que fuera que estuviera haciendo. Era su forma de mostrar esfuerzo por la familia. Y quizás, solo quizás, era un punto de inflexión. La esperanza tiene esa forma de suavizar las sospechas, incluso cuando uno sabe que no debería. Para cuando salieron las invitaciones, tarjetas digitales con letras doradas y una foto de copas de champán Delfina, prácticamente brillaba de anticipación. Jerónimo estaba orgulloso de su iniciativa. Intenté igualar su entusiasmo, sin saber que lo que ella planeaba en realidad no era una celebración, sino un espectáculo. El día del evento llegó con el sol filtrándose por las cortinas y el leve sonido de Delfina tarareando arriba. El salón zumbaba con charlas. El aroma de la comida catering mezclándose con el dulzor sutil del pastel que Delfina había pedido. Se habían reunido más de 40 personas, primos, tías, tíos, amigos de la familia. Delfina se movía entre la multitud como una anfitriona de revista. Con sonrisas pulidas y gestos gráciles, Jerónimo estaba ocupado saludando a parientes que no veía en meses, su brazo rozando el de ella de vez en cuando en señal de orgullo compartido. Después de la cena, Delfina se paró al frente del salón, micrófono en una mano y una pila de cajas blancas brillantes detrás. «Tengo algo especial para todos en la familia», anunció, alargando las palabras para que el salón se inclinara hacia adelante. Para marcar este momento, quise darles a cada uno algo que puedan atesorar para siempre, uno por uno. Los llamó primero los primos de Jerónimo, luego tías y tíos, hasta los parientes más lejanos que habían manejado horas para venir. Cada caja era idéntica en tamaño y forma, atada con un listón negro elegante. Vi cómo los receptores abrían las suyas, revelando el brillo inconfundible de un reloj Rolex anidado adentro. El oro captaba la luz, centelleando bajo los candelabros. Hubo murmullos de sorpresa, risas, esa excitación colectiva que convierte un regalo en un evento. Sonreí levemente, con las manos cruzadas en el regazo, esperando mi turno. Seguro que tenía uno para mí. Seguro que no armaría tal show y me dejaría fuera. Pero la pila de cajas se redujo. La última salió de sus manos y fue para el esposo de una prima que apenas conocía. Miré alrededor, esperando que sacara una de detrás de la mesa o hiciera una bromita sobre guardar la mía para el final. En cambio, se volvió hacia mí con una expresión exagerada de darse cuenta. «¡Ay, no te compré uno!», dijo.
lo suficientemente alto para que todo el salón escuchara: «Tú no eres realmente parte de la familia». El aire se quedó quieto. Alguien dejó caer un tenedor. Mis mejillas ardieron, pero mantuve el rostro neutral. Al otro lado del salón, Jerónimo se congeló en mitad de una conversación. Su sonrisa desvaneciéndose, me quedé sentada, el cuerpo de pronto pesado, los Rolex brillando como focos diminutos sobre la verdad que ya no podía ignorar. Me levanté de la silla sin una palabra y caminé hacia la salida lateral, el zumbido de susurros siguiéndome al pasillo. Salí del salón principal, dejando que la puerta pesada se cerrara detrás. El silencio repentino se sintió como un refugio. Mis tacones repicaron suavemente contra el piso mientras me dirigía al baño, ojos fijos al frente, negándome a que el ardor en ellos se convirtiera en lágrimas. El orgullo era lo único que mantenía mi espalda recta. Adentro, el thump amortiguado de la música y las voces apenas se oía. Me aferré al borde del lavabo y miré mi reflejo compuesta, pero pálida. En ese momento, un carrete de los últimos 16 meses empezó a reproducirse en mi mente. Pensé en la ropa lavada y doblada con cuidado, colocada al pie de su cama, las comidas incontables que cociné, incluso en noches cuando estaba exhausta, las cuentas de supermercado que se duplicaron en silencio cuando se mudaron, y como nunca pedí un centavo. Recordé cubrir el seguro de su carro por 3 meses cuando las horas extras de Jerónimo se acabaron, y pagar el trabajo dental de Delfina sin siquiera un gracias. La había recibido en mi casa. La traté como familia en todo lo que importaba, y a cambio, se paró frente a nuestros parientes y se esforzó en borrarme. Una ráfaga de risas se filtró desde el pasillo. Abrí la puerta un poco y la vi Delfina, parada con uno de los primos de Jerónimo. Extendía la muñeca, el Rolex captando la luz mientras lo inclinaba para que lo admiraran. Su voz llegó justo lo suficiente para que la oyera. «Se trata de saber quiénes son tus verdaderos cuates», dijo, con una sonrisita. Cerré la puerta de nuevo. El sonido del pestillo cortante en el cuartito. Ahí fue cuando supe que no era por un reloj. No era por el dinero, la marca, ni siquiera la escena pública que había armado. Era por respeto, algo que ella no tenía intención de darme. Me enderecé, alisando mi vestido. La mujer en el espejo no iba a dejar que esto pasara bajo el disfraz de mantener la paz. Ya no. Cuando salí de nuevo al pasillo, el ruido de la fiesta me envolvió otra vez. Caminé hacia la salida, pasando la mesa de regalos con su pila ordenada de cajas vacías de Rolex. Mis ojos se posaron en Jerónimo al otro lado del salón. Su expresión atrapada entre confusión y realización. Seguí caminando, la decisión ya formándose en mi mente. Mientras la puerta se abría y el aire fresco de la tarde me recibía en la cara, la casa estaba en silencio cuando regresé esa noche. Jerónimo y Delfina se habían quedado en el salón para ayudar a limpiar, o más bien, para disfrutar el resplandor de su fiesta perfecta. Puse mi bolso en la encimera de la cocina y me quedé ahí un momento, dejando que el silencio se asentara. Mi pecho todavía se sentía apretado, mis oídos aún resonando con sus palabras. Subí a cambiarme, pasando por su cuarto en el camino. La puerta estaba entreabierta y un montón de bolsas de compras yacía en la cama. Mis ojos se fijaron en un sobre brillante asomando de una de ellas. Medio enterrado bajo papel tissue, me dije que me alejara, que no era mi asunto, pero mi mano ya lo estaba alcanzando. Adentro había un recibo cartoncillo grueso, del tipo que usan las tiendas de lujo para presentación. Mis ojos recorrieron las líneas, cada una más condenatoria que la anterior. 12 relojes Rolex Oyster Perpetual, varios metales, totalizando 1.900.000 pesos. Fecha de compra 3 meses atrás. 3 meses. Lo había planeado mucho antes de la fiesta. Cada reloj seleccionado a mano, ajustado y envuelto para regalo. No un descuido,
no una decisión de último minuto. Premeditado. Me hundí en el borde de la cama. El recibo temblando en mi mano. Todos esos meses en que decía que no podía contribuir con los gastos de comida o servicios, insistiendo en que cada peso estaba atado, me dejó creer que apenas raspaban para sobrevivir, mientras acumulaba suficiente para comprar casi 2 millones de pesos en relojes. Y no era solo el dinero, era la intención. Había vivido aquí sin pagar renta por más de un año, disfrutado cada comodidad que proveía, y luego usado sus ahorros para montar un despliegue público que me excluía a propósito. Había usado mi casa, mi hospitalidad, como telón de fondo para mi humillación. Doblé el recibo y lo metí en mi propio cajón del buró. Esto no era algo para confrontar en ira. No todavía. Necesitaba ser clara, deliberada. Abajo, preparé té, dejando que el vapor subiera contra mi cara mientras mis pensamientos se afilaban. Los Rolex eran solo el síntoma. La enfermedad era más profunda, un irrespeto calculado, escondido tras sonrisas, para cuando oí su carro en la entrada. Sabía exactamente qué tenía que pasar después. A la mañana siguiente, ya estaba en la mesa de la cocina cuando Delfina bajó. Su bata de seda susurrando alrededor de sus tobillos. Se movía con la misma confianza casual de siempre, como si la noche anterior no hubiera pasado. Jerónimo todavía estaba arriba preparándose para el trabajo. Le deslicé una taza de café, negro, justo como le gustaba. Delfina, empecé, con voz pareja. Quiero preguntarte algo directo. ¿Por qué fui la única sin regalo anoche? No se inmutó, de hecho. Sus labios se curvaron en una sonrisita. Mi dinero, mi decisión. Tú eres la mamá de Jerónimo, no la mía. No eres familia de verdad. Las palabras fueron dichas con la misma facilidad con que comentaría el clima. Puse mi taza despacio, la porcelana cliqueando suavemente contra el platillo. En mi casa, dije, el respeto no es opcional. Es la base para cualquiera que viva bajo este techo. Su sonrisita se amplió, como si hubiera dicho algo ingenuo, haciendo esto por respeto. Vamos, Hortensia. Solo estás molesta porque no puedes permitirte los regalos que yo doy. Eso no es mi culpa. Un calor agudo subió en mi pecho, pero mantuve la voz calmada. Esto no es por etiquetas de precio, es por la intención. Y la intención que mostraste anoche fue humillarme frente a mi familia. Rodó los ojos, levantando su taza de café. Si eres tan sensible, quizás no deberías tomar las cosas tan a pecho. Solo fue un regalo. Sostuve su mirada hasta que finalmente apartó la vista, alcanzando su teléfono. Delfina, dije en voz baja. Puedes pensar que sigues cruzando líneas sin consecuencias, pero te equivocas. Su risa fue corta, despectiva, como si le hubiera contado un chiste que no le interesaba entender. Volvió a su scroll, sorbiendo el café sin otra palabra. Arriba. Oí el tut leve de los pasos de Jerónimo bajando las escaleras. Tomé un último sorbo. Mi mente ya avanzando hacia lo que tenía que venir, después de que Jerónimo salió al trabajo. Me quedé sola en la mesa, mi café enfriándose. La voz de mi difunto esposo volvió a mí, palabras que repetía más de una vez. Tú le enseñas a la gente cómo tratarte con lo que permites. Había permitido demasiado. Delfina salió del cuarto de huéspedes a media mañana. Cabello húmedo de la ducha, teléfono en mano. Pasó de largo hacia la cocina, abriendo el refri como si fuera suyo. Delfina, dije, con tono firme. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y dejar mi casa. Se congeló, con el cartón de jugo todavía en la mano. Perdón, ¿me oíste? Tienes hasta mañana en la mañana. Esto ya no es un arreglo sano. Y no viviré con alguien que me falta al respeto en mi propia casa. Sus ojos se entrecerraron. Eres increíble, controladora, mezquina. ¿Esto es por un reloj? ¿Estás echando a la esposa de tu hijo por un regalo? No es por un reloj, dije pareja. Es por irrespetos repetidos.
Y se acaba ahora. Azotó el jugo en la encimera, agarró su teléfono y marcó a Jerónimo. Tu madre se volvió loca, dijo en cuanto contestó. Me está tratando de desalojar. ¿Necesitas venir a casa y arreglar esto? Menos de una hora después. Jerónimo entró por la puerta, con el rostro tenso. Nos sentamos en la sala mientras Delfina repetía su versión, pintándose como la víctima. Cuando terminó, Jerónimo se volvió a mí. Mamá, le sostuve la mirada, no voy a listar cada incidente. ¿Has visto suficiente para saber de qué hablo? Cruzó una línea en esa fiesta. Y ha estado cruzando líneas por meses. Ya terminé. Delfina bufó, cruzando los brazos. Y bien, exigió. Jerónimo exhaló despacio. Cruzaste una línea, Delfina. Mamá tiene razón. Es hora de irnos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Delfina pasó la mañana siguiente haciendo todo el ruido posible azotando cajones del buró, arrastrando maletas por el pasillo, narrando sus quejas al teléfono para cualquier pariente que escuchara. Cada llamada empezaba igual. No van a creer lo que hizo su preciosa Hortensia. No caí en la provocación. Jerónimo y yo nos movimos metódicamente, llevando sus cajas al carro que insistía en estacionar en la entrada en lugar del garaje. Él mantuvo su expresión neutral, su silencio constante. En la cocina, me detuve en la encimera donde una cajita envuelta estaba metida en la esquina. Adentro había un reloj de oro vintage que mi difunto esposo me dio en nuestro 20º aniversario. Estaba destinado para alguien que lo llevaría con gratitud. Un gesto de confianza y conexión, meses atrás. Había imaginado dárselo a Delfina algún día. Una forma callada de darle la bienvenida más profunda a la familia. Ahora, lo saqué de su envoltura, el peso cálido en mi mano, y lo llevé a la caja fuerte en mi estudio. Algunas cosas merecen quedarse con gente que valora más que el brillo. Para temprano en la tarde, lo último de sus pertenencias estaba cargado. Delfina se paró en la puerta, teléfono en mano, ojos centelleando con una mezcla de enojo y triunfo, como si irse fuera su elección. No ofreció adiós, solo un tirón de cabello antes de salir a la luz fría. Cerré la puerta detrás, giré la llave y sentí el aire en la casa cambiar más ligero, más quieto. Casi como si hubiera estado conteniendo el aliento por meses. Jerónimo se quedó en el pasillo. Su mirada encontrando la mía, se fue. Dijo simplemente, sí, respondí. Ahora podemos respirar de nuevo. Pasaron semanas, y la casa se asentó en un ritmo que no me había dado cuenta de que extrañaba. Las tardes eran tranquilas pero cálidas. Las cenas ya no bordeadas de tensión. Jerónimo empezó a quedarse en la mesa, contándome de su trabajo en lugar de subir corriendo. Se sentía como si hubiéramos recuperado algo pequeño pero esencial. Una noche, mientras recogíamos los platos, Jerónimo dudó. Debí intervenir antes, dijo. Vi cosas que ignoré porque no quería la bronca. Lo siento, mamá. Puse una mano en su brazo. Elegiste ver lo mejor en ella. Eso no es para disculparse, pero me alegra que hayas elegido ver claro cuando importaba. Un mes después, mi nieta cumplió 18. Nos reunimos para pastel en la sala. Toda la familia ahí excepto Delfina. Cuando llegó el momento de los regalos, saqué la cajita de terciopelo de mi caja fuerte. La abrió despacio, sus ojos agrandándose ante el reloj de oro anidado adentro. Es hermoso, susurró. Fue el regalo de tu abuelo para mí. Le dije. Lo guardaba para alguien que entendería que es más que oro y engranajes. Se trata del tiempo que pasamos con la gente que nos quiere. No le conté cada detalle de lo que pasó, pero le di la esencia, que los regalos significan poco, sin respeto, y que nadie que te quiera de verdad usará algo brillante para medir tu valor. Se lo abrochó en la muñeca. Sonriendo al peso de él, un Rolex marca el tiempo, pensé. Pero el respeto y el amor hacen que el tiempo valga la pena vivirlo. Y en ese momento, supe que el reloj estaba exactamente donde pertenecía,